Bueno, para empezar con la clase de hoy vamos a ver un breve repaso de este nuevo tema que vamos a empezar con el que vamos a empezar a trabajar, que ya deben haber visto la clase de teoría, que es estructuras, ¿sí? Desde ahora podemos definir nuestros propios tipos de datos, ciertos tipos de datos podemos definir. Muchos de ustedes manifestaron que se dieron cuenta que hay una cierta imposibilidad de hacer ciertas cosas con las herramientas con las que contábamos hasta ahora, sobre todo desarrollando programas interactivos. Bueno, esto nos va a dar un poquito más de libertad a la hora de definir nuestros programas, más herramientas. Y bueno, como les decía, vamos a poder definir tipos de datos propios en la forma de estructuras. Una estructura que no es muy propia porque, bueno, ya viene, está definida en la librería de Racket, es la estructura POS-N, ¿sí? POS-N, como su nombre da a entender, refiere a una posición en el plano cartesiano, ¿sí? Es decir, es una estructura que cuenta con dos campos, un campo X y un campo Y, ¿sí? Que es justamente lo que representa esa posición en el plano cartesiano. Y bueno, veíamos también que con la definición de una estructura nos vienen funciones, ¿sí? Ciertas funciones con las que contamos para poder crear estructuras, destruir estructuras y, digamos, ver si esas estructuras tienen la forma de nuestra estructura o de otra, ¿sí? Es decir, predicados de tipo, ¿sí? Y bueno, para el caso de POS-N vamos a ver que su constructor es de la forma make siempre para cada estructura y el nombre, ¿no? En este caso make POS-N, ¿sí? Donde, bueno, como estamos construyendo posiciones y decíamos que tiene dos campos, cuenta con dos campos, la asignatura de POS-N va a ser, bueno, toma un número representando la posición en X, toma otro número representando la posición en Y y construye un POS-N, ¿sí? Esta es nuestra forma de construir POS-Ns a partir de dos números, ¿sí? Por otro lado tenemos lo que destruye, digamos, a un POS-N, los llamados selectores. Y digo destruye porque a partir de un elemento de la estructura, a partir de un ejemplo de estructura, de una instancia de estructura, nos devuelve el campo que querramos. Para cada campo tendremos un selector, ¿sí? Y bueno, cada uno de estos selectores empieza con el nombre de la estructura, sigue con guión medio y con el campo que queremos seleccionar. POS-N va a tener dos selectores, POS-NX y POS-NY. La asignatura es similar, es igual, solo que nos devuelve valores posiblemente diferentes. Toma un POS-N, ¿sí? Y nos devuelve el primero de los números, ¿sí? El X, ¿sí? POS-NY también a partir de un POS-N devuelve un número que corresponde a la segunda posición, a la coordenada Y de la posición, ¿sí? Y la tercera función es la función de predicado, ¿sí? Que, bueno, en este caso se llama POS-N, ¿sí? En general va a ser el nombre de la estructura con un signo de preguntas y nos va a decir simplemente, dado cualquier cosa, nos va a devolver un booleano, ¿sí? Por supuesto, si esa cualquier cosa justo era un POS-N, el booleano que nos devuelva va a ser true, ¿sí? En cualquier otro caso va a ser falso, ¿sí? Entonces, estas son las herramientas con las que contamos para manipular posiciones, ¿sí? Para ejercitar un poco cómo utilizar todas estas funciones, vamos a ver de la práctica, que es el ejercicio 3. Déjenme buscarlo aquí, ¿sí? El ejercicio 3 dice, diseñe una función
simétrico, que dada una posición nos devuelva su simétrica respecto del origen, ¿sí? Yo voy a hacer un pequeño dibujo aquí. Es decir, tenemos un eje cartesiano, ¿sí? Como todos ya conocen, y queremos, a partir de una posición en el eje cartesiano, calcular su simétrico respecto al origen. El simétrico respecto al origen, por ejemplo, para este valor, ¿sí? Va a ser algo que está más o menos por ahí, ¿sí? Es decir, su simétrico va a ser más o menos va a ser este punto. Yo lo dibujé a ojo, pero ¿sí? Entonces, es decir, si el punto que recibí tiene una coordenada x, su simétrico va a tener una coordenada menos x, ¿sí? Como primera coordenada. Y si el punto tenía una coordenada y, su simétrico va a tener la opuesta. Es decir, la función simétrico lo que debería hacer es recibir un posene, ¿sí? Y retornar el posene cuya posición en x es la opuesta al original y su posición en y es la opuesta al original, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar con eso. Este era el ejercicio 3. La función simétrico retorna, dado un posene, su simétrico respecto al origen de coordenadas, ¿sí? ¿Cuál va a ser la asignatura de simétrico? ¿Qué les parece? ¿Qué toma y qué devuelve? Medio que lo dijimos en la declaración de propósito. Toma un posene, devuelve otro posene, ¿sí? Entonces, fíjense, bueno, podemos hacer casos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos un posene de la forma 2, 3? Yo quisiera que al aplicarle el simétrico a ese posene, el resultado sea, como ya dijimos, el opuesto de cada uno de esos valores, ¿sí? Entonces tenemos nuestro primer check expect, ¿sí? Pueden definir más check expects, por supuesto. Dicho esto, podemos empezar a definir la función. Entonces, ¿qué toma? Un posene, un solo argumento, ¿sí? ¿Y qué devuelve? Bueno, devuelve algo. Devuelve un posene, ¿sí? La única forma que tenemos de construir posenes es con el constructor, ¿sí? A menos que devolvamos P, esa es otra forma que tenemos. Pero no queremos hacer eso, ¿verdad? No queremos devolver lo mismo que recibimos. Así que, por lo tanto, vamos a tener que construir uno nuevo, distinto al que habíamos recibido, ¿sí? Y, como dice la asignatura de MakePosene, necesito pasarle dos números. ¿Cuál va a ser su coordenada en X y cuál va a ser su coordenada en Y? ¿Sí? Acá va a estar lo que sea que reciba como X y aquí como Y. Bien, entonces, ¿qué es lo que necesito poner? No sé qué poner sin destruir este P, ¿sí? O sea, lo que yo quiero es lo que sea que tenga este P como coordenada X negado, ¿sí? Entonces esto sería el producto de menos 1, niego, ¿sí? La posición en X de P, ¿cómo calculo eso? Bueno, tengo el selector, ¿sí? Saco la posición en X de P
en este caso era el 2. Lo multiplico por menos 1, me da menos 2. Y lo paso todo eso como primer argumento de un futuro pos n. Lo mismo, al revés, para, no sé por qué lo puse entre paréntesis, para la posición en i, ¿sí? Tengo pos n en i de p, lo multiplico por menos 1 y lo paso como segundo argumento, ¿sí? Vamos a ver si cumple con el caso de prueba. Lo cumple, ¿sí? Perfecto. ¿Qué pasa si a la función simétrico le paso como argumento algo que no es pos n? Por ejemplo, un string o un número. Bueno, en algún momento a ese string que yo le pasé como p, le voy a querer sacar su primera componente y eso no tiene sentido, ¿sí? Entonces, en realidad me gustaría poder manejar el error que va a dar la función. ¿Qué quiero decir? Lo que decíamos es, ¿qué pasa si yo asimétrico, y estoy escribiendo acá para probar, le paso, por ejemplo, un número? Espera, un pos n recibió 2, le dieron 2. Si quisiera manejar el error y devolver otra cosa, en lugar de dejar a Racket devolver este mensaje de error por defecto, podría, en el caso en que no es pos n, devolver otra cosa, ¿sí? Entonces, la función simétrico va a hacer lo que deba hacer solo en el caso en que p sea un pos n, ¿sí? Si p es un pos n, entonces sí hace todo esto, ¿sí? Si no, podemos devolver un error, por ejemplo, tipo de dato inválido, ¿sí? Bien, y en este caso, cargo, lo que va a pasar cuando haga simétrico de 2 es que voy a devolver ese string como resultado, ¿sí?